A través de las redes sociales, un hermano me hizo saber de su molestia sobre mi constante argumento de que es una responsabilidad de los católicos casados estar abiertos a la vida. Eso significa tener hijos. Este hermano aplica lo que considero que son criterios bien intencionados, pero profundamente errados respecto de lo que significa la paternidad responsable, ¿no? Entonces, comienzo por donde él termina. Él dice: no sé, Alejandro, no me parece sano invitar a la gente a tener hijos. Me gustaría un punto de vista tuyo con buenos argumentos, como siempre lo haces, explicando las condiciones de la paternidad responsable a que la Iglesia también invita. En primer lugar, hermano, tú estás hablando de una paternidad responsable que no tiene nada que ver con la paternidad responsable católica. Es más, el término paternidad responsable prácticamente no aparece en las enseñanzas de la Iglesia. De hecho, en la Humanae Vitae, ¿no?, donde se habla precisamente de la natalidad y de la contracepción, ese término no aparece. Y en Familiares Consorcio de San Juan Pablo II, el tema es mencionado en contraste con ¿qué? Con la idea de la paternidad responsable mundana. El término paternidad responsable fue inventado básicamente por las organizaciones abortistas y por la ONU para no decir aborto y tratar de decir control de la natalidad. Entonces, para promover el aborto como una de las formas de control de la natalidad, porque básicamente quieren promover el aborto y el control de la natalidad, comenzaron a hablar de este término que es básicamente una manipulación de la palabra, es decir, paternidad responsable, ¿no? Y la paternidad responsable era básicamente el número de hijos que realmente puedes tener, ¿no? Pero ¿qué cosa significa eso? Significa que para poder tener el número de hijos que realmente puedes tener, ¿qué cosa significa realmente? Según el criterio de quién es realmente, el criterio del mundo. Y que es además profundamente racista, porque este no era un mensaje que se dirigía a Europa o a los Estados Unidos. Era un mensaje que se dirigía a África, América Latina, al sudeste asiático. No le gustan ni los negros ni los marrones. No le gustamos nosotros. Comienza por ahí. Entonces, eso es lo que lo creó la ONU y las organizaciones abortistas, no porque creen en la verdadera paternidad responsable, sino básicamente que la paternidad responsable se acaba en que tú tengas un hijo o dos máximo, que está por debajo, es irracional, porque está por debajo de la reposición poblacional. Entonces, si tú has escuchado hablar de la paternidad responsable, entre comillas, de la que habla la Iglesia, entre comillas, estás muy equivocado. No es así. Alguien te ha enseñado mal. Porque la paternidad responsable, que no es un término que utiliza la Iglesia, no se acaba con el número de hijos que tienes. Comienza con el número de hijos que tienes. La paternidad responsable católica es la obligación de todo padre. Tener los hijos y asegurarse que tus hijos llegan al cielo. No que están gorditos, no que tienen zapatillas Nike, no, es que llegan al cielo. Y por supuesto, todas las cosas materiales que ayudan a eso se las puedes dar. Entonces comienzo por ahí. No me pidas que argumente a favor de la paternidad responsable, porque es argumentar a favor del mundo. Es argumentar a favor de los anticatólicos, de los que quieren matar niños y especialmente matarlos en el vientre materno de tu color y del mío, porque supongo que si eres latinoamericano debe ser medio marroncito como yo. De repente no, de repente eres de los más blancos. Comencemos por ahí. Ahora vamos a cómo comienzas con este mensaje. Dice: Alejandro, hay varios factores a analizar. Yo te escucho desde 2007 y nunca he oído el podcast sobre los requisitos que se deben tener para ser padres y esposos. ¿Será que todos debemos y podemos serlo? No. ¿Quién ha dicho eso? Nadie ha dicho eso. Yo no he dicho eso. Es más, yo, que soy consagrado, entiendo que hay otra vocación distinta al matrimonio. Si no, estaría casado, pues, papito. Si yo creyera que todo el mundo está invitado a estar casado, yo estaría casado. Diría que los curas tendrían que estar casados. Y no digo eso. Y este hermano dice: primero que todo, decía el cura de Arce en un sermón sobre el matrimonio que es el sacramento más blasfemado porque mucha gente que se casa no debió haberlo hecho. Entonces, estoy de acuerdo contigo, pero mira la ironía en la que caes.
El cura de Ars creció en un hogar pobrísimo, uno de 6 hijos, el cuarto de 6 hijos. O sea, sus papás, de este predicador que tú mencionas, de este santo, el San Juan María Vianney, el cura de Ars, nunca predicó a favor del control de la natalidad. Estás confundiendo dos cosas: la vocación matrimonial con el número de hijos que hay que tener. En la iglesia todo está bien claro. Se debe casar el que está llamado al matrimonio. Y tú dices, nunca te he visto que hables de cómo se discierne, porque el discernimiento es un discernimiento personal. Yo nunca he hablado, tampoco vas a encontrar que yo he hablado cómo se disciernen para ser sacerdote o cómo se discierne para ser consagrado. Máximo he dicho cómo fue mi experiencia, que ha sido muy distinta a la de otras personas. El discernimiento es demasiado complejo y personal como para dar normas cuadriculadas. Estas son las precondiciones para ser un padre de familia. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sabes tú? Por eso la iglesia habla de los deberes de los padres, y el discernimiento después es un procedimiento absolutamente personal frente a Dios con un director espiritual. Eso no se hace, pero no se hace también en otras vocaciones. Tampoco se hace en otras vocaciones. Entonces, el cura de Ars, a quien estás mencionando, es precisamente la antítesis de lo que tú dices. Sus abuelos eran todavía más pobres y recibían, no solamente tenían muchos hijos, entre los cuales los papás del cura de Ars, la mamá del cura de Ars, sino recibían a peregrinos que venían pasando por ahí por medio de la campiña francesa, que era muy pobre, pero especialmente su familia. Y como nos dice el Nuevo Testamento, el que recibe huéspedes puede estar recibiendo ángeles, resulta que uno de los peregrinos pobrísimos que recibieron camino de España, que estaba volviendo de una peregrinación a Santiago de Compostela a Roma, es San Benito José de Labre, el gran santo mendigo. Entonces, efectivamente, estaba recibiendo, no ángeles, pero lo más cercano en la tierra, que son los santos, ¿no? Entonces, este hermano arguye: ¿cuánta gente trae hijos al mundo estando con enfermedades mentales serias y abusan de ellos de muchas formas? O tenerlos en países del tercer mundo donde millones pasan hambre, romantizando la miseria, argumentando que de niños muchos vivimos así, me parece un poco irresponsable, ¿no? Bueno, mira, te respondo con lo que prácticamente 2 comentarios después del que tú has hecho puso una mujer cuando tú comentaste en contra de este punto de vista mío, diciendo: es deber de los católicos abrirse a la vida en cualquier circunstancia y no dejarse influir por el mundo en el discernimiento que utilizamos para tener hijos. No son los criterios del mundo, de tener dinero, de comer rico, de salir a la calle, de irse de viaje de vacaciones a Acapulco. No, esos no son los criterios. Ese es mi punto. Y la Humanae Vitae dice, efectivamente, los métodos naturales son para que en situaciones extremas en las que alguien necesita posponer la paternidad, se puede posponer la paternidad, pero son situaciones extremas. Tú estás afirmando exactamente lo contrario a lo que dice la Iglesia, que simplemente como medida de prudencia la gente debería tratar de no tener hijos, y algunos nomás que tengan alguno por ahí. Eso es para ti la paternidad responsable. Estás mal de la cabeza. Perdón, mal de la opinión, no mal de la cabeza, mal de la opinión, ¿no? Y como te digo, solamente 2 o 3 lugares después de tu comentario pone este comentario una mujer anónima que también escuchó el punto de vista y dice: Alejandro, tengo 11 hijos y soy muy feliz. Definitivamente no es fácil, pero no es imposible. Gracias por publicar puntos de vista que hacen reflexionar a la sociedad. Te sigo desde recién casada y tu guía, tus investigaciones siempre me han contribuido a mi enriquecimiento. Un abrazo desde México. La familia grande está llena de infinitas bendiciones. Animo a todos a confiar y a trabajar, a no tener miedo, que dar vida a un nuevo ser es el mejor regalo que les podemos dar. Dios no desampara nunca,
Mi madre me tuvo a sus 17 años, mi padre la dejó sola en esto, y yo agradezco tanto su valentía. Pasamos años duros, pero ahora gracias al sí de mi madre estoy aquí, mi vida es hermosa y soy tan dichosa por mis 11 hijos. Dios nunca desampara, no olvidemos eso. Esto te lo dice una mamá de 11 años, de 11 hijos, 11 hijos, o sea, 10 más 1, ¿ok? No te lo está diciendo un consagrado que no tiene hijos. Entonces, sí, que hay gente que tiene problemas en la cabeza y que tiene hijos y que los abusa, es verdad. Pero tu preocupación es patológica. Es patológica. ¿Sabes lo que significa? Que es una preocupación por la enfermedad, no por el bien o por la realidad. Que exista esa gente no es razón para que la gente no escoja el matrimonio o para que no tenga hijos. No es razón, es absurdo. Es creer que la patología es la regla de las cosas. Lo que decía Freud. Freud había tratado a 4 o 5 enfermos sexuales y creía que esa era la realidad de la psicología. Y por eso crea el psicoanálisis, que es tan orientado a creer que todo el mundo quiere tener relaciones sexuales con su madre. Eso es lo que dice Freud. En el fondo, inconscientemente, todos queremos tener relaciones sexuales con su madre. Eso es lo que pasa cuando patologizamos una realidad. O sea, cuando la interpretamos a partir de los extremos enfermos. Con ese criterio tampoco deberíamos tener vocaciones sacerdotales. Porque mira todos los pésimos sacerdotes que han habido. Y los santos, y los que necesita la iglesia, y los que necesita el mundo, que es lo que necesita la iglesia y el mundo ahora, que son padres católicos. Entonces, el decir que estamos romantizando la miseria, ¿no? Del tercer mundo, donde millones pasan hambre, romantizando la miseria, argumentando que de niños muchos vivimos así, me parece un poco irresponsable. Es como decir, y este argumento es no solamente inaceptable desde el punto de vista intelectual, sino ofensivo. O sea, algo, tú no has pensado al momento de escribir esta respuesta, este comentario, no has pensado. Hay algo en ti que puedo entender que te trauma sobre el tener hijos, sobre la idea de tener hijos, pero ese es un problema personal. No lo conviertas en una norma. Porque dice, me parece un poco responsable, es como decir que a mí de niño me abusaron, entonces es normal que hoy abusen. ¿Quién dice eso? ¿Cuál es la lógica que aplica el uno al otro? O sea, esta mujer tiene 11 hijos y precisamente porque tiene 11 hijos no es rica. Mucha gente es pobre. ¿Cuál es el problema con la pobreza? El problema es con la miseria. Yo estoy de acuerdo. Nadie dice que la gente traiga al mundo gente que va a ser pobre. Pero mucha de esa pobreza no está vinculada con el hecho de tener hijos. No está vinculada. Entiende, la pobreza no es consecuencia de tener hijos. Porque ¿cuántos pobres existen que no tienen hijos? ¿O cuántos pobres que tienen pocos hijos? Si tú tienes razón, entonces esas personas no deberían ser pobres. Porque la pobreza es por tener hijos. O que la pobreza es un impedimento absoluto para tenerlos. No lo es. Y para ponerte el ejemplo, voy exactamente a la persona que tú has citado, el cura de Ars. Hijo de 6, que eran poquitos en esa época en la Francia católica, eran poquitos. Nieto de campesinos pobrísimos, su familia era bastante pobre, pero era además nieto de pobrísimos que eran conocidos en la región, porque recibían a la gente a pesar de lo que no tenían nada. A pesar de que no tenían nada. Y entre ellos recibieron un santo y recibieron la bendición de un santo, que ellos no sabían quién era. Después se enteraron, mucho tiempo después. Entonces, estos argumentos no son argumentos válidos o no son argumentos aceptables. Yo entiendo que haya gente que por la influencia del mundo o por traumas personales digan, yo no quiero tener hijos. Entiendo eso perfectamente.
No está bien, pero lo entiendo. Lo que no voy a aceptar y lo que ningún cristiano en serio puede aceptar es que esos sean argumentos para decir, en consecuencia, los católicos deberíamos pensarlo larga y duramente antes de tener hijos. La enseñanza de la iglesia es exactamente lo contrario. Si tú te casas, y sí, el discernimiento para casarse es otra historia. Es historia, no la mezcles. Acá estamos hablando de parejas católicas que están casadas. Y esas parejas católicas que están casadas, si se dicen católicas, tienen que estar abiertas a la vida. La enseñanza de la iglesia es exactamente lo opuesto a lo que tú dices. Deben los papás tener hijos porque esa es una de las responsabilidades del matrimonio. Es la responsabilidad unitiva y la multiplicadora, la de la fecundidad. Para eso existe el matrimonio católico. Es una de las características. No es la única, pero es una de las características fundamentales para tener hijos. No para que tengas sexo asegurado por el resto de tu vida y te puedas ir de vacaciones todo el tiempo. No estás obteniendo una prostituta o un prostituto por tiempo permanente. No. Es para tener hijos. Entonces, a alguien no le puede gustar, a ti no te puede gustar. Pero esa es la enseñanza de la iglesia. La enseñanza de la iglesia es que tienes que tener hijos y existen condiciones graves por las cuales puedes optar no tenerlos, posponerlos o espaciarlos. Sí, es verdad. Pero es al revés de lo que tú dices. Tú dices, oye, de preferencia que no tengan hijos y por si acaso algunas excepciones en circunstancias muy particulares que tengan unos cuantos hijos. Y todo por una experiencia personal o por alguna influencia del mundo. El mundo efectivamente va a ejercer una presión enorme. No tengas hijos, disfruta. Y el mundo ha tenido éxito absoluto. Y por eso es que en todos nuestros países el crecimiento es negativo. O sea, es una forma de los estadistas de decir que no hay crecimiento, que hay decrecimiento. Y esto está causando alarma en países muy desarrollados que tienen muchísimo dinero y donde ahora están tratando de invertir en revertir esa tendencia, pero culturalmente es imposible. Japón va a desaparecer, los japoneses, no la isla, pero los japoneses van a desaparecer en el 2060 o el 2070, perdón, si sigue la actual tendencia poblacional. La gente no se casa, no tiene hijos. Y Japón sabe esto. No son brutos los japoneses. No han llegado a ser la tercera economía mundial y en un tiempo la segunda porque son tontos. Entonces ahora están invirtiendo ese gran volumen de dinero en el Estado para que la gente tenga hijos. Porque no quieren ver a su civilización desaparecer. ¿Y qué está pasando? No lo logran. Porque se ha convertido el no tener hijos en una epidemia cultural. Entonces, tú estás yendo en contra de toda la lógica, no solamente católica, sino estás yendo en contra de toda la lógica de la subsistencia humana. Entonces es verdad, si hay alguien que está mal de la cabeza, una persona que está mal de la cabeza necesita ser atendida. ¿Tú crees que esa persona, porque está mal de la cabeza y va a abusar de sus hijos, entonces debería ser cura? ¿O debería ser consagrado? ¿Eso es lo que estás diciendo? No, esa persona tiene que ser atendida. No confundas que existan personas con problemas mentales y que sean peligrosas con el hecho de que sean llamadas a tal o cual vocación. No tiene nada que ver. Cualquiera de esas personas puede terminar en cualquiera de las vocaciones y el problema es el problema de la salud mental. Están mezclando acá cosas que no están relacionadas las unas con las otras. Pero lo que enseña la iglesia es clarísimo y lo que necesita el mundo es clarísimo. Y es una de las pocas ocasiones en lo que enseña la iglesia y el mundo reconoce que necesita el gobierno japonés, el gobierno de China comunista que persigue a la iglesia, que está invirtiendo ahora para tratar de convencer a que los chinos tengan hijos, después de más de 50 años de decirles que no los tengan. Entonces, todos estos coinciden. Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo y es un agnóstico, dice lo mismo. Entonces, deberías repensar tu teoría de que los católicos deberían refrenarse de tener hijos. Que tengas un buen día.